Bueno, casi 9 menos 20 de la mañana. Saludamos a Thaís. Hola Thaís, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, no ganó Greta al final. No, nos levantamos todos temprano, estábamos ahí hablando a las 6 de la mañana, hora argentina. Era una de las del pedido popular, ¿no? O el voto popular, Claro. ¿no? Que podía ser una de las candidatas al Premio Nobel de la Paz. Finalmente no fue para ella, sino para el primer ministro de Etiopía, ¿no? Sí. Por la resolución de conflictos en la región y lo que eso significó también en otros países. Pero también estos días se había hecho un poco debate o análisis, ¿no? De si Greta estaba bien en la categoría de lo que era el Premio Nobel de la Paz, porque también hay que entender que si se le daba el premio era considerar entonces que el cambio climático tiene un vínculo con situaciones de conflicto armado, que lo tiene en muchos casos, ¿no? Sí. Y hasta incluso también con situaciones de, por ejemplo, migración o de refugiados, que esto recordemos que todavía la definición de refugiado no incluye al clima como una de las variables. Entonces implicaba también un montón de otras cosas si se la consideraba a ella, pero quizás en próximos años, ¿no? Vuelve a estar ahí entre las ¿Y candidatas. tendrá que estar en la categoría de Premio Nobel de la Paz? Porque, digamos, ¿ella trabaja por la paz o trabaja por otra cuestión? A eso es lo que voy. Medio raro, ¿no? Sí, o sea, se entiende que desde el punto de vista es que al promover y sobre todo generar este movimiento, ¿no? Juvenil, la idea es vivir en un mundo un poco con más paz. En este momento está el movimiento en lo que es más la disrupción, por así decirlo, de exigirle a los líderes mayor acción climática. Pero, Sí, pero también... digamos, ella favorece una cuestión vinculada a la ecología, cambio climático y demás. Pero digo, en el tema de la paz, ella podría tener alguna vinculación, tal vez de acá a un año, porque esto recién arranca para ella de alguna manera, si bien hace bastante que está trabajando. Digo, en el sentido de que promueva, por ejemplo, acciones pacíficas, que no haya incidentes. Entonces, por ese lado, tal vez ella pueda entrar dentro de esa puertita hacia el Premio Nobel de la Paz, porque en el de Física, Química, Literatura no la veo. No, y también hay que tener en cuenta que esto es muy reciente. Recién hace un año ella empezó sola. Exacto. Este año fue donde también diferentes jóvenes alrededor del mundo se han unido, ¿no? A este movimiento que ella, sin saberlo, empezó a impulsar. Y por lo tanto habrá que ver en un año cómo continúa el movimiento, qué impactos reales también tiene, ¿no? Desde el punto de vista de la política. Y acá lo que hay que entender es si había un impacto real respecto, digamos, generalmente lo que se busca con el Nobel de la Paz tiene que ver con alguna resolución de un conflicto. Por eso te digo esto de qué implicaría dárselo a una activista climática de considerar el vínculo existente entre cambio climático y conflictos armados. Que insisto con esto, los existen, porque si vos te pones a pensar muchos de los conflictos armados que por ejemplo había en Oriente Medio, empiezan quizás con un periodo de sequía o un conflicto relacionado con recursos naturales. Es una de las variables, ¿no? Que puede desencadenar un conflicto después armado. Así que da para el debate, menos presión para Greta hoy, me parece, ¿no? Debe estar más tranquila. Seguramente. Igual que queremos todos que gane uno y nunca nos hacen caso. Basta que pongamos Pasó ayer las con el de fichas literatura, ¿no? Que con nadie los todos, conocía. Con todos me da esa sensación. No empecemos a poner ficha porque basta que lo digamos para que no. Pero bueno, quizás más adelante nos olvidamos un poquito y... Es joven todavía, Sí. de hecho podía llegar a convertirse en una de las más jóvenes, ¿no? En recibir el premio, así que seguramente no faltará oportunidad para que vuelva a ser candidata. Tal cual. Bueno, y tenemos que hablar de algo que vuelve a preocupar los derrames de petróleo, ¿no es cierto? A ver, llegó a las costas del norte de Brasil. Sí. ¿Es verdad que algunos dicen en realidad que esto proviene desde Venezuela? ¿Se sabe algo de eso? Así es. Para explicar un poco que tenemos país latinoamericano vecino, Brasil, se dieron a conocer primero lo que eran las primeras manchas que había de petróleo. Ahí estamos viendo en un mapa para que se ubiquen, digamos, ahí está Brasil, en lo que es el noreste, ¿sí? En el litoral del país. Los puntos que estamos viendo en ese mapa que pertenecen al IBAMA, que es el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, a más rojo es donde hay mayor presencia y mayor ocurrencia de petróleo, ¿no? Como se le dice, por ejemplo, ahí debajo en la imagen estamos viendo en costas de Bahía, ¿sí? Pero vos fíjate la extensión,
¿no?, de la presencia de petróleo, que se estima que hay más de 130 playas afectadas y es un recorrido de 2.000 kilómetros de costa con manchas de petróleo. Hablemos primero, digamos, de lo que es como el impacto y pasemos después a hablar de las causas, que era un poco tu pregunta, ¿no? Se lo considera como uno de los mayores desastres o tragedias ambientales del litoral de Brasil. Ya se han encontrado tortugas empetroladas, ¿no? Y se está haciendo toda una evaluación desde el punto de vista del impacto ambiental, así como también acciones de limpieza, no solo en agua, sino también en lo que es, digamos, la parte de playa, ¿no? De arena. Ahí estamos viendo, mira. Exacto, y sobre todo tratando de limpieza, de cuidar todo lo que tiene que ver con la vida, ya sea vida marina, ¿no?, o vida terrestre que se encuentra ahí en las playas. Ahora, la cuestión ahora tiene que ver el debate respecto de la causa, de dónde viene, ¿no?, este petróleo, que eso era tu pregunta, y respecto de la mención o no a un país. Ayer el último informe que publicó el IBAMA, que es este Instituto de Medio Ambiente de Brasil que recién mencionaba, lo que dicen es que, según distintas investigaciones que ya empezó a hacer Petrobras y la Marina de Brasil, las muestras de petróleo crudo que se encontraron, dos cuestiones identifican: que es justamente petróleo crudo y no es un derivado, ¿sí? Y por otra parte, que no es un petróleo producido en Brasil. Entonces acá viene la cuestión de, bueno, sí, porque al principio se decía de si correspondía justamente a las actividades de Petrobras ahí mismo en Brasil, pero se descartó por las muestras que se realizaron, digamos, la investigación sobre las muestras, que no procede de Brasil. Y entonces acá es donde aparece, sí, en cuestión Venezuela, que en un primer momento el presidente Jair Bolsonaro no quería, ¿no?, como mencionar o apuntar hacia un país. No se trataría de un derrame que venga desde Venezuela, porque de lo contrario tendríamos que estar hablando de petróleo a lo largo de, digamos, toda la costa, claro, ¿no?, de Sudamérica. ¿Cómo hace para saltarse? Sino, ¿no?, que lo que dicen es que se podría tratar de un barco, ¿no?, de Venezuela que hubiera estado pasando y que haya realizado o actividades de limpieza, de descarga de material de crudo, o bien que si se trató de una situación accidental. Por eso es que ahora hay dos investigaciones, una respecto del origen, que está a cargo de la Marina, y la otra, una investigación criminal que está a cargo de la Policía Federal, porque acá lo que hay que determinar es si fue algo accidental o si en el caso de que fue como una suerte de descarga, ¿no?, que se realizó de limpieza, de si ahí ya hay otras consecuencias. Ahí se mezcla, como decías, la ecología con un posible enfrentamiento, porque imagínate, Brasil llega a ser a propósito, se lo toma como algo personal de Venezuela, y sí, que ya les tienen ganas. Y a un Jair Bolsonaro, sí, que la cuestión eso ambiental no le viene pasando, ¿no? Una buena jugada. Ya, recordá que los incendios que continúan todavía en la zona de la Amazonía, y ahora esto también que pone en cuestión lo que tiene que ver con el ambiente, y como bien decís, que podría llegar a afectar las relaciones de política internacional encima entre dos países que ya tienen pica. Exacto, que no vienen en los mejores términos. Exactamente. Bueno, mucha preocupación, y sobre todo por una cuestión también, obviamente, de la ecología, del medio ambiente, del mar, los peces, entre otras cosas, por el turismo. Sí. Porque son 130 playas, dijiste, ¿no?, de la zona norte. Más de 130 playas, sí, es el último conteo. ¿Cuánto tarda en disiparse una mancha de petróleo con estas características? Y depende, las actividades de limpieza ya empezaron y anunciaron que todo esto es información que se da desde el Instituto, ¿no?, de Medio Ambiente de Brasil. Queda en superficie, digamos, no es que está mezclado. En este caso, por lo que se podían ver en las imágenes, ahí están viendo que hay, son como manchas, ¿no?, de crudo, que algunas venían tanto en el agua como también ya estaban en tierra, digamos, en la arena. Entonces se hacen las actividades de limpieza. Acá el problema, siempre que hablamos de situaciones de derrame, es cómo se puede trabajar en la prevención, o sea, evitar, porque a esta altura el daño ya va a estar hecho. Entonces acá lo que hay que ver es, sobre todo por eso, analizar cuál es la causa y si se podría haber prevenido o no. Veremos si continúa esto extendiéndose a otras zonas. Se hablaba de que podía llegar, por ejemplo, a las playas de Río de Janeiro, quizás más conocidas, ¿no?, para los turistas, pero hay que ver cómo continúa y sobre todo cómo continúan estas dos investigaciones respecto del origen y también una posible situación criminal. Sí, exactamente. Bueno, Thaís, gracias. Por favor. Gracias por todo. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Gracias.